y se llegó el 24/7, Día Internacional del BDSM, pero que también podríamos atrevernos a nombrar como la celebración de nuestras perversiones. Sí, las que hemos vivido, las que tenemos en nuestras fantasías, las que nos imaginamos en el silencio y la oscuridad por el miedo a ser perversos, ser perversas, o esas que hemos experimentado de manera tímida, o de las que hemos vivido de manera placentera. Y es porque tenemos una tradición que ha vinculado la perversión con prácticas, situaciones y experiencias totalmente negativas, violentas y dañinas. Puede ser, pero también hago una invitación a pensar desde otros lugares la posibilidad de la perversión, que hace parte también de nuestra vida. Y es que, claro, la perversión nos pone en unos dilemas en los cuales se vinculan la ley, el deseo, la satisfacción, el goce, y que se recoge de alguna manera con la idea de transgresión de normas, donde entonces podemos plantearnos preguntas como, ¿el problema es la transgresión? ¿El problema es la norma? ¿Cómo es esa relación entre norma y transgresión? Y entonces, ubicándonos en lo que veníamos con Ulrich, recordemos, Ulrich reacciona frente a la idea de plantear, de señalar que las relaciones entre masculinos, entre uranios, entre uranitas, son contra natura. Y dentro de ese contra natura, entonces hay dos referencias, a que es delito, se quiere penalizar, y a que es pecado, porque también hay una mirada religiosa, cristiana ahí en ese fondo. Frente a esto, frente a este contra natura, Ulrich va a decir, no, somos otra naturaleza. Pero esa otra naturaleza, cuando Ulrich acude y pide ayuda a la psiquiatría, va a ser entonces leída como una patología, como una desviación. Y es que entonces cuando Ulrich plantea su posición, cuando hace el llamado a que se mire las prácticas sexuales de los uranios de una manera diferente a eso de pecado y delito, acude a la psiquiatría que está en efervescencia. La psiquiatría muy vinculada a la medicina legal y también va emergiendo la sexología. Y dentro de la psiquiatría, pues hay un campo que va a ser muy importante y es el de la psicopatología. La psicopatología que entonces va a señalar anomalías, desviaciones, comportamientos patológicos, conductas anormales, enfermedades mentales, porque recordemos, dentro del campo de la biomedicina está entonces la psiquiatría, pero la biomedicina, más que buscar la salud, el cuidado de la salud y de la vida, a lo que se ha dedicado históricamente es a generar taxonomías de enfermedades, de patologías, y que por eso vivimos en una constante tensión en la búsqueda de cómo hacer que sea preventiva, cómo hacer que la biomedicina sea para el cuidado, para la salud y no para la enfermedad. Y dentro de la psicopatología, entonces también va a estar vinculado todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y allí entonces emerge otro protagonista, otro varón del siglo XIX. Recordemos, nuestro mundo ha sido construido de manera prioritaria y hegemónica desde el androcentrismo, y si no, pues las otras voces, las otras experiencias han sido silenciadas y olvidadas. Y aquí el que emerge es Richard von Krafft-Ebing, psiquiatra, que en 1886 publica su texto Psicopatías sexuales o psicopatías del sexo. Y la obra de Krafft-Ebing va a estar orientada a plantear alternativas frente a esa idea de Ulrich de ni pecados ni delitos. Entonces, en relación con la sexualidad, Krafft-Ebing va a hablar de desviaciones sexuales, de errores, de perversiones sodomíticas. Y cuando utiliza estas formas de nombrar estos calificativos, se está refiriendo a corporalidades, ¿sí? Corporalidades, pero también a identidades y prácticas sexuales que no tienen como fin, como objetivo, la procreación, la reproducción. Por eso, insisto,
La psicopatología, la sexología, a finales del siglo XIX, lo que hizo fue traducir el discurso cristiano con carácter de cientificidad. Ya no pecado, ahora patología. Ya no acción o práctica concreta, sino ya identidades o comportamientos innatos y que hacen parte de la naturaleza o de la identidad de los sujetos. Y frente a la necesidad de la procreación y de la reproducción, entonces, al comenzar su texto, Krafft-Ebing va a plantear como su marco teórico, su lugar de enunciación, y va a hacer una defensa de la familia, que lo es todo. Y para la constitución de la familia, entonces, va a señalar la necesidad de la unión exclusiva de hombre y mujer, identidades previamente ya definidas, ¿sí? Ese orden ya definido, ya instalado del que hablaba Ulrich, de las identidades dionias. Además que el deseo sexual debe estar orientado solo entre esos dos sexos y con un objetivo, la procreación, la reproducción. Además, va a señalar la importancia y la necesidad de la monogamia y el matrimonio cristiano, donde va a ser muy importante la fidelidad. ¿Pero la fidelidad de quién? La fidelidad de la mujer. Y va a señalar el por qué. Primero, porque supuestamente, naturalmente, la mujer tiene más capacidad para contener sus impulsos sexuales, mientras que los nacidos machos, entonces seremos como bestias que no podemos controlar nuestros impulsos y por eso necesitaremos barrios de tolerancia, por eso necesitaremos normatividades para poder vivir la sexualidad de manera desenfrenada.